Muy buenas noches, señoras y señores. Esto es Primera Plana Televisión y damos inicio, como siempre, con un gusto. Estamos iniciando una semana después de las famosas vacaciones de Semana Santa. Bueno, pues tengo el gusto de recibir la noche de hoy a un gran amigo y un gran político, Cleomiño Zoreda Novelo. Cleomiño, buenas noches. Muy buenas noches, Emilio, muy buenas noches a todos. Así es, esperemos que esta Semana Mayor, que ya ha concluido, con un éxito económico brutal, ¿eh? Sí, leía yo en los medios que las playas estuvieron rebosantes de gente, ¿no? Bueno, ¿viste la foto de las gentes? Paradas, porque no tienen dónde sentarse ni dónde acostarse. Sí, ya Progreso, la playa de Progreso resulta verdaderamente insuficiente. Hablaban los medios hoy, algún medio leí que alrededor de 140 o 130 y tantas mil personas en la playa. Locura. Evidentemente no hay playa que alcance, pero qué bueno, ¿no? Es una gran derrama es una derrama económica importante para toda la gente que de alguna manera pues está esperando estos tiempos. Realmente, ¿no? Los comerciantes del puerto de Progreso, de la orilla del mar, que son los que cotizan, los que ganan, no deben de quejarse. No. Muy buen dinero les debe haber dejado esta temporada. Y todavía le cuelga esta semana. Sí, yo creo que además los calores que nos vaticinan, que se darán a partir de que inicia la primavera y los pronósticos son de mucho calor, de altísimas temperaturas, pues yo creo que finalmente tienen sus efectos negativos. La gente no disfruta el hecho del calor, pero lo que sí es un hecho real es que propicia que con mayor facilidad la gente pueda ir a una diversión sana, de alguna manera, sí, no tan cara como ir a la playa un fin de semana, o un sábado o un domingo, y poder disfrutar del mar, el mar de nuestras costas. Y ahora, entonces, pues trae una derrama económica, eso sí es cierto. Sí, y los que nos quedamos en nuestras casas. Pues los que nos quedamos en nuestras casas o nos quedamos haciendo otras actividades. En Mérida. En Mérida. Qué tranquilidad, qué silencio había en la ciudad de Mérida ayer. Sí. Ayer, antier, también que fue fin de semana. Bueno, a mí me llama la atención ver el movimiento de la sociedad que se desplaza de una forma y dice, no tengo dinero. No tengo dinero, ¿cómo que no? Irse a la playa cuesta dinero. Y sí, cuesta, claro, buen dinero. La comida es cara, la cerveza es cara, el refresco es caro, todo es caro, escaso y caliente. No, porque no es tan fría. Yo ayer tuve la oportunidad de ir a una plaza, ahí con mis nietas, y la verdad me sorprendí ver que también en la plaza había un número importante de gente. La gente, como que ya en Mérida, la gente ya tiene la costumbre de salir de su casa, ir a una plaza, ir a la playa. Eso es bueno porque primero permite una mayor convivencia, eso es importante, porque en todos los casos siempre vi familias, padres de familia acompañados de sus hijos, padres de familia acompañados de sus hijos y de los hijos de sus hijos. Entonces a mí me parece que eso sí habla bien de una sociedad yucateca que tiene esa característica. Yo creo que una de las grandes virtudes de los que vivimos en Mérida es precisamente eso, la seguridad que se vive en la ciudad, los atractivos que son poder estar en una plaza comercial o irse a la playa en un ambiente de tranquilidad, de seguridad. Pues es algo extraordinario. La seguridad que tiene la ciudad de Mérida y el estado de Yucatán debemos de cuidarlo. Claro, yo creo que debemos de seguir contribuyendo a que se mantenga ese nivel de seguridad que nos hemos dado los yucatecos, porque fíjate, Emilio, que con frecuencia en los que hemos tenido la oportunidad de estar en otros espacios de la República, por los diferentes cargos que a veces nos toca desempeñar, generalmente la pregunta obligada es ¿cómo le hacen en Yucatán o cómo le hacen en Mérida para mantener este estándar de seguridad? Y yo siempre he dado la misma respuesta, nos las hemos dado todos, sociedad y gobierno. Finalmente, pueblo y gobierno que constituyen el núcleo de la sociedad, porque finalmente los que integramos el gobierno en determinada instancia también somos miembros de la sociedad. Entonces nos preocupamos porque nuestro comportamiento o nuestra contribución a la seguridad sea efectivo. Sí. Entonces, no es nuevo, esto es un esfuerzo que se viene realizando
ya hace muchos años. Yo recuerdo haber participado en el tránsito durante los tiempos que he estado en un cargo público. Hemos podido observar cómo contribuyen al concepto de darnos seguridad, insisto, los ciudadanos y el propio gobierno, es decir, poniendo las herramientas del gobierno y los ciudadanos poniendo su parte. En Yucatán somos muy, afortunadamente, ante un hecho ilícito, somos muy afectos y muy dados a denunciar, a contribuir con la autoridad para que estos hechos se esclarezcan. Ha habido ejemplos muy recientes de lamentables sucesos que involucran hechos delictivos y con una rapidez importante se ha logrado esclarecer, se ha puesto a recaudo a los que son responsables o presuntos responsables. Hoy es muy difícil poderse sustraer a la acción de la sociedad, porque hoy pues lo vemos con frecuencia, la presencia de teléfonos celulares, de tantos medios que nos permiten traer el hecho y poderlo difundir, nos permite tener una mayor participación la sociedad en ese combate a la inseguridad, pero también en un elemento muy importante. Bueno, la ciudad de Mérida es muy tranquila, con respecto a otros estados de la República Mexicana. Claro. Claro, el hecho de que existan accidentes de tránsito, hechos violentos, asesinatos en su caso, o hechos de sangre, no quiere decir que Mérida sea una ciudad peligrosa. El accidente y el hecho de sangre se dan en razón del número de habitantes. Sí, claro. Es correcto, ¿verdad? Es correcto, sí, claro. Si tenemos 600,000 habitantes y tenemos 100 asesinatos, o sea, algo está mal. Pero si tenemos 1,5 millones de habitantes y tenemos 5 asesinatos, bueno, pues el porcentaje, no sé si sea o no sea, pero el número, o sea, es tratar de presentar la idea de que no es una ciudad violenta la ciudad de Mérida. No, yo la verdad creo que todavía conserva. No obstante que tenemos ya... Mira, Cleo, antes de pasar a otro tema o seguir, pues tenemos que irnos a un corte comercial. Adelante. Vamos a un corte comercial, regresamos, estamos en Primera Plana Televisión. En 3 años de gobierno hemos puesto a Yucatán a la vanguardia tecnológica a nivel nacional. Terminamos la primera etapa del Parque Científico y Tecnológico y se crearon más de 450 empresas científicas y tecnológicas en nuestro estado. Por el futuro de Yucatán te seguimos cumpliendo. Gobierno del Estado, comprometidos con tu bienestar. ¿Qué es San Marcos? San Marcos no es un fraccionamiento más. Es una ciudad con una excelente infraestructura en donde encontrarás todo lo que necesitas. Comercios, centros educativos, centros deportivos, centros de salud y centros culturales. Es el motor de desarrollo regional donde la vivienda, infraestructura, servicios e equipamiento constituyen el soporte para nuevos polos de desarrollo regional. San Marcos, ciudad sustentable. El 30 de abril de 1605, el rey Felipe III de España le otorgó a la ciudad de Mérida, Yucatán, el título de muy noble y muy leal. Esta frase aparece en el escudo de armas de nuestra ciudad. Cuida y visita el centro histórico de Mérida con tu familia. Una aportación del Patronato del Centro Histórico y el programa Primera Plana. En 3 años hemos consolidado a Yucatán como un polo de inversión, gracias a la seguridad. Empresas nacionales e internacionales han abierto sus puertas para generar más y mejores empleos aquí en Yucatán. Por el futuro de Yucatán te seguimos cumpliendo. Gobierno del Estado, comprometidos con tu bienestar. Ya llegó la única que tiene cupo para todos, la Cuposona, de la revista Zona Luz, con más de 18,000 pesos en ahorros y descuentos en más de 30 negocios. Y solo cuesta 50 pesos. Compra la tuya porque se acaban. Muy pronto llegará a tu casa. Ábrele la puerta a la Cuposona. Los más ricos pasteles y postres para toda ocasión solo en Pastelería Delicias. Tenemos deliciosos pasteles, panes finos, pies, cheesecakes, hojaldras, sandwichones, bocadillos, mesas de dulces y muchas cosas más. Los esperamos en Matriz, calle 14, número 100H por 17B y 19, Colonia Chimná y en Plaza Fiesta.
Y estamos de nuevo en Primera Plana Televisión y seguimos platicando con don Cleomiño Zoreda, un hombre, Cleomiño es un hombre hecho, yo siento que para la política, pero Cleomiño, cuando eras niño, recuerda a los 10, 12 años que empezamos, los jóvenes empezamos en aquellos años a medir los terrenos. Oye, yo quiero ser ingeniero, quiero ser profesor, quiero ser esto, yo quiero ser político. ¿Te lo planteaste en alguna ocasión? La verdad, creo yo que así con esa claridad, no, desde luego que no. Siempre me gustó ser de alguna manera protagonista en el tema de servir a alguien. O sea, es decir, yo creo que esto a veces es innato. O sea, uno tiene que traer su capacidad para tratar de ayudar a los demás. Eso sí es innato. Y lo va uno desarrollando conforme la vida va pasando. Yo creo que la política tiene, no estoy diciendo que en términos de generalidad, pero sí, evidentemente, en su inmensa mayoría, a veces uno es producto de las coyunturas, de las circunstancias. Algunos tienen esa oportunidad, deciden desarrollarla, algunos la asumen, la cumplen y la dejan a un lado. Tengo muy buenos amigos que tuvieron la oportunidad de estar en algún cargo público, ya sea de elección popular o en la administración pública, lo asumieron como una buena experiencia, decidieron dejar este acontecimiento y dedicarse nuevamente a lo que hacían, pero tengo una buena cantidad de amigos que asumieron la posibilidad del servicio público y encontraron en el servicio público una oportunidad de realización. Para mí el servicio público, la política ha sido una extraordinaria oportunidad de servir. ¿Y lo pensaste en algún momento, Cleomiño, cuando estabas chavo? ¿O fue algo que intuitivamente se fue haciendo y sin querer queriendo, como decimos en Yucatán, te fuiste metiendo en la política? Yo creo que el primer pensamiento que tuve cuando era adolescente era el primero, tener una carrera universitaria. Yo me acuerdo que lo primero fue prepararse. Decía, yo en mi familia no tenía yo en la inmediatez, mi padre no había tenido la oportunidad de tener una carrera universitaria. Las circunstancias de la vida anteriormente lo habían puesto en asumir el compromiso de un matrimonio. Su papá había fallecido, así es que asumió el compromiso también de atender a su mamá y a una hermana mayor soltera. Entonces se hizo su propia familia, entonces necesitó empezar a trabajar, hacer una carrera dentro de una empresa del gobierno, en ese entonces la Comisión Federal de Electricidad, y ahí hacer carrera desde los puestos más bajos, ir continuando. Había concluido una carrera corta en la Academia Comercial, hizo todo. Entonces, para mí, el adoptar una carrera universitaria era un compromiso personal, familiar. Mi padre siempre quiso que nosotros pudiéramos realizar lo que él no había podido realizar, porque mi padre inclusive inicia la posibilidad de estudiar medicina, pero la muerte de su padre muy en el camino del matrimonio. ¿Tu papá trabajó en Comisión Federal? Toda su vida. Mi papá, desde que se inició, empezó en comisión, concluyó en comisión, jubilándose, escalando muchísimos cargos dentro de la propia comisión, algunos inclusive con la limitante, como decía mi padre, es decir, yo tendría todo para hacer el cargo que sigue, pero no puedo porque no tengo una carrera universitaria. Porque yo siempre he establecido una gran diferencia, Emilio, entre la posibilidad de terminar una carrera universitaria que te acredita como profesionista y la otra ser un profesional. El gran problema que a veces... Son diferentes los ambos, ¿eh? Totalmente. Profesionista y profesional no quieren decir lo mismo. Claro que no. Mira, yo recuerdo durante el tiempo que he estado en el servicio público, particularmente cuando era secretario general de gobierno, en la segunda etapa del gobierno de Víctor Cervera Pacheco, del 95 al 2001, que por la característica de ser el secretario general de gobierno tenía que acudir en muchas ocasiones a eventos de carácter universitario. Además, como era universitario, con frecuencia era yo representante del gobierno a la clausura de cursos del Tecnológico o de alguna facultad de la Universidad Autónoma de Yucatán o de alguna institución de educación superior. Y siempre en el discurso
a los jóvenes que egresaban ese año a incorporarse al mercado laboral, les hacía la misma observación, porque es algo en lo que yo permanentemente creo. Les decía, jóvenes, hoy la universidad cumplió su compromiso. Hasta aquí. A los que hicieron un esfuerzo, pusieron su empeño y alcanzaron la posibilidad numérica de un título académico, les otorgó una constancia. Les dio el camino, porque en todas las carreras universitarias o en las carreras tecnológicas les enseñan una carrera, les enseñan con menos ética. Qué bonita forma de explicar el final de un curso. Entonces yo les decía siempre, nada más que hasta aquí terminó la universidad. ¿Ah, sí? Ya lo que sigue es un trabajo de ustedes. Ya les corresponde a ustedes ser profesionales. Porque para ser profesional no se requiere un título universitario. Yo conozco carpinteros que son verdaderamente profesionales. Claro. Conozco plomeros que son verdaderamente profesionales. Conozco técnicos que no terminaron una carrera universitaria o una carrera tecnológica de muchos años y son verdaderos profesionales. Y conozco, al revés, gente que salió de una carrera universitaria que dista mucho de ser un profesional. Sí. Entonces, los que estudiamos leyes, por ejemplo, nos enseñaban, teníamos una materia que se llamaba ética, y entonces en la ética te enseñaban... ¿Cómo no se enseña la ética en toda la carrera y en toda la vida? Lo que pasa es que nosotros, fíjate que hay un detalle muy importante, en alguna ocasión yo lo comentaba, que hoy que vivimos una enorme crisis de valores en la sociedad, enorme crisis de valores. Pero brutal. Encontramos que hay algunas materias que se han eliminado de nuestra formación educativa. Yo siempre he dicho que en el desarrollo de la sociedad, Emilio, intervienen muchos elementos y muchos factores que tienen parte de una responsabilidad. Los padres de familia tenemos la obligación de proporcionar a nuestros hijos los medios para su formación. Los que creen en alguna religión específica, una formación religiosa hasta cierto nivel, porque conforme ellos van creciendo, van tomando su propio camino y su propia decisión. Pero nosotros los padres tenemos que inducir que puedan alcanzar la posibilidad de una formación religiosa, pero también una formación educativa. Entonces uno los envía a la escuela, al colegio, y en el colegio deben de asumir su función los maestros y la propia escuela, que es la de formar educativamente. Los padres podemos en un momento dado ir cimentando valores en nuestros hijos, pero esos valores se tienen que reforzar con algunos de carácter ético, por ejemplo, que eso sí te los da la escuela, la universidad. Por ejemplo, ¿por qué decía yo esto? Por ejemplo, los de mi generación tuvimos la oportunidad de estudiar civismo, por ejemplo. Teníamos civismo en el segundo y en el tercer año de secundaria. Vamos a seguir hablando de esto después del corte. Hay un corte comercial. ¿Cómo no? Tenemos que atender a nuestros patrocinadores. Volvemos después con el licenciado Cleominio Zoreda. El mosquito que transmite chikungunya y dengue también puede transmitir Zika, y esta enfermedad puede afectar seriamente tu embarazo. Por eso usa manga larga, pantalón y repelente. Lava los recipientes en los que guardes el agua y tápalos. Voltea cubetas y botellas y tira lo que no te sirva y pueda acumular agua. Secretaría de Salud, Gobierno de la República. ¿Qué es San Marcos? San Marcos no es un fraccionamiento más. Es una ciudad con una excelente infraestructura en donde encontrarás todo lo que necesitas. Comercios, centros educativos, centros deportivos, centros de salud y centros culturales. Es el motor de desarrollo regional donde la vivienda, infraestructura, servicios, equipamiento constituyen el soporte para nuevos polos de desarrollo regional. San Marcos, ciudad sustentable. El 30 de abril de 1605, el rey Felipe III de España le otorgó a la ciudad de Mérida, Yucatán, el título de muy noble y muy leal. Esta frase aparece en el escudo de armas de nuestra ciudad. Cuida y visita el centro histórico de Mérida con tu familia. Una aportación del Patronato del Centro Histórico y el programa Primera Plana. En 3 años, más yucatecos hemos terminado nuestros estudios. Con casi 700 millones de pesos, hemos entregado 190,000 becas a estudiantes de todos los niveles. Por el futuro de Yucatán, que seguimos cumpliendo.
Gobierno del Estado, comprometidos con tu bienestar. Mucho ganas con tu pago, mucho ganas al pagar, muchos premios y regalos cuando pagas tu predial. Aprovecha los descuentos que re buenos van a estar. Aprovecha bien tu dinero, que en enero estamos ya. Tu predial te hace ganar, no lo dejes de pagar. Bien lo vale tu ciudad. Y regresamos con el licenciado Clumiño Zoreda. Nos quedamos en la parte anterior con un mensaje prácticamente. Claro. Sí, yo lo que decía es que evidentemente hay un elemento que a mí me parece que tú tocaste hace un momento, que es importante volverlo a traer a la mesa. Es decir, en el Yucatán de hace 30 años, sí, uno de los elementos que traíamos es que éramos muchísimo menos que hoy. Claro. O sea, evidentemente en el Yucatán de hace 40 años mucho menos. Hoy tenemos una sociedad, primero una sociedad multifacética en todos sentidos, pero además tenemos una sociedad muy compuesta de personas que han venido a Yucatán a vivir, que traen sus propias costumbres o pretenden traer su modo de ser. Entonces, eso ha hecho que nuestra sociedad tenga que irse transformando, y me refiero específicamente al caso de Yucatán, pero evidentemente mucho más concentrado en el caso de Mérida. Pero todo eso también, que insisto, se ha evolucionado y en el que tiene que ver el crecimiento demográfico, influyó de manera determinante en que transformemos nuestro estándar dentro de la sociedad. Lo hemos transformado y mucho. Hoy en la mañana estaba yo precisamente comentando con unas personas en un desayuno, les decía que a mí me llama muchísimo la atención el esfuerzo que hoy, ahora que me ha tocado estar cerca de mis nietas, porque sus papás nos las dejaron unos días para que disfrutáramos estas vacaciones un poquito con ellas, le decía yo a mi esposa que para mí adquiría un valor inaudito los que nos tocó vivir en los años 80, 75, 90, ir creando nuestra propia familia. Las mamás de ese entonces, Emilio, sí tenían que hacer un verdadero esfuerzo por mantener entretenidos a nuestros hijos. Y las vacaciones eran mucho más amplias. Yo me acuerdo de mi mamá, y voy a contar una anécdota muy rápida. Yo recuerdo que en las vacaciones, que eran 2 larguísimos meses, pues por razones económicas no nos íbamos al puerto. Esporádicamente nos íbamos un domingo y regresábamos, pero lo vivíamos en la casa. Había que inventar todos los días. Había que inventar todos los días. Y no lo inventaba yo, lo inventaba mamá, que era la que luchaba con sus 3 hijos, que era la que se enfrentaba a los 3 hijos. Nos creaba juegos, nos creaba diversión, nos creaba infinidad de cosas. Y luego, con el paso de los años, digo, óyeme, es que qué buena mamá tuve. No, tenían porque que eran hacer ingeniosas. Sí, nosotros, yo recuerdo, bueno, era otro Mérida, cuando yo era adolescente, por ejemplo. Yo me acuerdo muy bien, para empezar eran 2 meses de vacaciones. Sí. Terminaban las clases a mediados de junio, ¿eh? Sí. Eran las últimas semanas de junio, y todo a julio y todo agosto. Se regresaba en septiembre. El día 6. Y los papás tenían que tener una habilidad enorme para mantener entretenidos a los hijos. Claro, los hijos contribuíamos, nos las ingeniábamos. Yo recuerdo muy bien, en ese entonces, cuando yo era un jovenazo, un adolescente, vivíamos en el rumbo de Santana, ahí en la 51 con 56 y 54. Me acuerdo muy bien. Entonces, lo que hacíamos era jugar en las calles. Para empezar, no había el tráfico vehicular que hay ahora. Entonces, podíamos jugar quimbomba, jugábamos inclusive pelota. Con pelotas de hilo, que nosotros, me acuerdo que se compraban las pelotas de hilo, que se vendían casi en paquete las pelotas de hilo. Entonces, sí, porque no duraban. Que no dañaban tanto. Además, pues todas las casas tenían herrería, entonces no había tanto cristal. Entonces se podía jugar en las calles, o quienes jugaban fútbol, habían permanentemente enfrentamientos de una colonia con la otra, de una calle. En Mérida tenemos la característica que aquí nos conocemos por el nombre de la tienda de la esquina, que si la langosta, la viña, sí, el verdadero chévere, sí, la meridana. Y si hacemos un programa de esta índole, recordando los nombres de las esquinas, nos va a faltar tiempo. No, claro. Te quiero decir que
Algunas, y eso es un buen ejercicio, yo creo que ahí algo tiene que seguir haciendo o tienen que empezar a hacer de manera mucho más decidida la autoridad municipal, es de rescatar, porque en algunos casos hubo algún momento el gobierno le dio por ir señalando que si la esquina del elefante, sí, que la esquina de esto, no se perdiera, porque evidentemente el tema de las tiendas de la esquina hace muchísimo rato que viene el elefante, franca por ejemplo, ¿te acuerdas de la esquina del elefante? En la 65. En la 75. Lo que pasa es que había un elefantito que parecía que iba a brincar, ¿te acuerdas? Sí, como no, en la mera esquina colocado, sí, como no, claro. El elefante. No se me olvida, ¿eh? Yo me acuerdo que nosotros vivíamos en la 51, era la esquina de la Meridana. La Meridana. Que por cierto, el dueño de la tienda era el papá del hoy flamante director del museo, Jorge Esma. Don Jorge Esma era el dueño de la tienda de la esquina. Entonces uno conocía al tendero y se conocía, cuando querías describir dónde vivías, dabas la referencia del nombre de la tienda de la esquina. Así era. Y a la vuelta que si estaba la Viña, la Santa Isabel, que era una panadería, y mis abuelos maternos vivían en la esquina de la Langosta en Santiago, que estaba una esquina de la Sidra Pino. Entonces las referencias eran generalmente los nombres de las esquinas. Hoy eso se ha perdido porque las tiendas de la esquina se han mutado. Pero entonces uno podía hacer un esfuerzo por divertirse, pero hoy las mamás, la verdad es que el esfuerzo que hacen es mínimo. Sí. Porque hoy lo único que deben de tener es, eso sí, tener los que pueden, tener un iPad. Porque teléfono celular casi todo el mundo tiene. Sí. Entonces, los teléfonos celulares le dejas al hijo o a la hija el celular o a la nieta y con eso se entretiene. Antiguamente, que no había nada de eso, de veras los papás hacíamos un esfuerzo, pero había una cosa muy importante. Eso te permitía una mayor convivencia. Yo me acuerdo muy bien que los que tenían oportunidad, como tú dices, iban a la playa. Habían otros papás que hacían un esfuerzo y rentaban, porque mucha gente tenía su casa en la playa, en primera o en segunda fila. Sí, en la primera y la segunda fila. Iba un mes y el otro mes lo rentaba porque con eso le daba mantenimiento a la casa. Entonces algunos que vivíamos en clase media y que nuestros papás eran empleados, aunque eran empleados, hacían un pequeño esfuerzo para juntar durante el año para poder rentar una casa en la playa. Sí, porque la fiesta de la playa era la fiesta Yo de me la acuerdo playa. muy bien, Emilio, que el entretenimiento, claro, cuando éramos unos niños, era jugar la lotería, se vendían las cartillas de lotería y se cantaba la lotería y se ponían frijoles y en fin, todo eso se ha ido transformando, hoy sigue existiendo. Los niños pueden jugar hasta póker a lo mejor en una computadora o en un teléfono celular. Nosotros el póker era un juego de los señores. Entonces, todo se ha transformado, la sociedad ha tenido que irse adecuando, los padres de familia se han tenido que ir adecuando a las circunstancias. Ahorita pretender que un niño se siente a jugar esos juegos tradicionales da mucho trabajo. Muchísimo Hay que hacer un buen esfuerzo para entretenerlos en eso. Pero en fin, algo se está haciendo, eso sí. Algo se está haciendo. Clomiño, muchísimas gracias. El tiempo se nos ha acabado. No, hombre, con muchísimo gusto, Emilio. Al contrario, ustedes, qué bueno esa oportunidad de poder recordar muy buenos tiempos. Es recordar, porque recordar es vivir. Es volver a vivir, exactamente. Clomiño, gracias. Al contrario, Emilio, muy buenas muchísimas noches. Gracias a ustedes. Esto fue Primera Plana Televisión.